Estimados compañeros, qué gusto saludarles. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a su canal, el canal de Walter Kijivich. En esta ocasión vamos a tratar el tema de vectores. Espero que los temas que estemos trabajando acá les sean de gran ayuda. Muchas gracias y que lo disfruten. Este problema se nos presenta y nos pide que grafiquemos. ¿Qué vamos a graficar? Pues los vectores que están aquí establecidos, 2, 3, menos 4, 6, menos 2, menos 3 y el vector 3, menos 4. Son cuatro vectores que vamos a proponer o trabajar dentro de este sistema que usted puede ver acá del plano cartesiano. Lo primero que debemos de recordar es que un vector, en este caso, puede venir de esta forma. Siempre tiene una primer componente y la primer componente se llama X y la segunda componente se denomina Y a esto se le denomina como un vector en dos dimensiones. La característica que nosotros debemos de entender es que este nunca va a cambiar de posición, es decir, que siempre voy a tener que graficar el primer componente sobre el eje X. En este caso, pues usted puede observar de que aquí ya aparece el eje sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Y el componente Y que usted puede observar acá, pues justamente me indica que cada valor que yo vaya a tener acá de este vector indiscutiblemente yo lo tengo que trabajar sobre, en este caso, el eje Y que allí les estoy mostrando. Recordando, aparte de ello, que nosotros también necesitamos una condición de signos. Todo lo que vaya para la derecha se cataloga positivo sobre el eje X, como nosotros hemos visto en varios ejercicios o hemos visto con profesores anteriores. También me doy cuenta de que aparece acá todos los datos positivos cuando esto van sobre Y, diríamos a la parte superior, en dirección hacia la parte superior o hacia arriba, como comúnmente le denominamos. También puedo observar de que de este lado ya aparecen los símbolos negativos. En este caso vamos a copiar correctamente un símbolo negativo y este símbolo pues me indica que estoy sobre el eje X directamente, y también voy a tener todos los símbolos negativos, en este caso hacia abajo. Y habiendo obtenido esto y entendido la posición de los vectores y que este nunca va a cambiar, insisto, siempre va a ser sobre una condición X y una condición Y, en esa posición siempre voy a tener procura de querer establecerlos. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Para nuestro caso vamos a tener que graficar el vector 2, 3, como aquí me indica. Bueno, en X voy a siempre a trabajar y voy a tener como un punto de partida, en este caso, lo que nosotros comúnmente le llamamos el origen, que sería justamente esta posición, el punto 0, 0. Bueno, y a partir de ahí me voy a mover 2 unidades, como me indica acá este sistema, tengo 2 acá, 2 unidades, y lo que hago es literalmente me muevo 2 unidades acá, pero que usted pueda apreciar, allí me he movido 2 unidades hacia la derecha, y luego me dicen que el otro elemento, que se denomina 3, en este caso también tengo que movilizarme 3, solo que en Y hacia arriba porque es positivo. Entonces vengo y marco 1, 2 y en este caso 3. ¿Y qué va a ocurrir? Pues sencillamente que aquí voy a marcar un punto, que sería el punto de finalización del sistema. Acá tengo otro punto, que sería el punto de inicio. Y a partir de ello, ¿qué vamos a hacer? Simplemente voy a tirar una línea que una ese origen con ese punto final, y a esto le vamos a conocer como la magnitud de un vector. Así es, esto que le estoy marcando acá en negro es específicamente la magnitud de un vector. ¿Es necesario colocarle las componentes? En algunos casos no. Entonces lo que podemos hacer es borrar, porque aquí ya efectué la operación, y si usted se da cuenta, pues tengo un inicio y un final de un vector que está debidamente representado de manera pues, gráfica, como usted puede ahí evidenciarlo. Ahora vamos a tomar el otro valor, que es menos 4,6. 4 negativos y es X siempre la posición, como nosotros hemos logrado ahí establecer o evidenciar. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Me voy 4 unidades ahora, 1, 2, 3 y 4, que sería hacia la izquierda, y luego me voy 6 unidades hacia arriba. Aquí me voy a salir del marco que tengo de referencia. Aquí voy con 5 y con 6, y bueno, pues eso no pasa nada, ya que aquí voy a encontrar justamente el punto, y siempre trabajándolo respecto al origen. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a unir este punto con este otro sistema y listo.
ya tenemos también la representación de un vector en donde tengo una punta y como nos hemos dado cuenta también tenemos una cola que sería el inicio del sistema. Insisto, después podríamos borrar cada uno de ellos y podríamos generar la representación vectorial de esa forma como nosotros estamos acá evidenciándolo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio que en este caso tiene que ver con -2, -3. Vamos de nuevo. Y en este caso digo, bueno, es -2, otra vez me dice me vaya hacia la izquierda sobre el eje X, -2. Y luego me dice -3 en el eje Y. Significa que me voy hacia abajo y ¿cuántas unidades? 1, 2 y 3 unidades, que es lo que nosotros estamos ahí cotidianamente para trabajar. Y aquí voy a encontrar nuevamente el punto que me va a permitir pues hacer esto, tirar una línea y establecer la condición de vector que ahora estamos obteniendo. Nuevamente repito, las componentes las puedo en este caso eliminar y ya me quedarían los vectores en cualquier dirección según me lo pida el ejercicio que yo esté planteando. Finalmente podemos observar este ejercicio que sería el 3, 4. Me voy 1, 2, 3 unidades sobre el eje Y y luego 4 unidades sobre, disculpen, la primera es sobre el eje X, 3 unidades sobre el eje X de manera positiva y luego 4 unidades que ahora sí, no voy a fallar, 4 unidades y me voy directamente hacia abajo. Entonces voy 1, 2, 3, 4 unidades y felizmente llego aquí a un punto de partida que me va a permitir de alguna manera pues simplemente tirar una mi línea y aquí esta línea tiene un inicio y un final. Voy a borrar las componentes que nosotros hemos establecido y aquí tengo lista una familia de vectores que estaría representando a cada una de estas expresiones que estamos estableciendo. Bien, con esto pues simplemente vamos a tener una pequeña reacción de darle un chequecito en este caso al ejercicio que se está planteando debido a que pues lo hemos hecho muy bien. Ahora veremos una segunda forma en la cual yo puedo graficar vectores y eso está en función de cómo me den la información de dichos vectores. En este caso me están dando una magnitud y un ángulo. Bueno, lo primero que debemos de recordar es si me dan procedimientos angulares, lo primero que debo de recordar es que yo siempre voy a trabajar una posición que se denomina una posición estándar. ¿Qué significa? Que mi movimiento angular siempre lo voy a trabajar respecto al eje X positivo. En este caso pues queda ahí en el lado derecho de nuestra figura. Luego me doy cuenta que yo puedo generar un movimiento de esta forma y se considera positivo. Frecuentemente se le dice en contra de las manecillas del reloj, que sería positivo, y tengo también movimientos a favor de las manecillas del reloj, que en este caso sería un sistema o un sentido negativo. Y al tener esto claramente definido con la ayuda de este transportador que usted puede observar acá, pues nosotros vamos a empezar a medir nuestro sistema angular. Son 3 unidades, nosotros ya aquí tenemos el concepto definido de unidad, que en este caso sería esa medida. Entonces lo que voy a hacer es que tengo 3 medidas, o sea 3 ángulos, como usted lo puede ver, 3 medidas mejor dicho, un ángulo de 45 grados. Lo primero que voy a hacer es medir justamente el ángulo de 45, entonces me voy a colocar justamente acá en el centro. Y me doy cuenta que siempre este va a iniciar del lado 0 y vamos a terminar en un sistema que lo vamos a definir como 90 grados. Aquí lo tenemos un poquito desajustado debido a la forma en cómo lo tenemos, pero me va a orientar en este caso el ejercicio de poderlo controlar. ¿Qué vamos a hacer con este sistema? Pues muy sencillo. Vamos a buscar 45 grados y 45 grados aproximadamente está por acá. Entonces yo sé que esta va a ser la línea que me tiene que dar la dirección de mi sistema. Si gusta, vamos a dejar acá colocada la línea, que más o menos ahí estaríamos por los 45 grados. Voy a quitar un momentito en este caso este transportador que me está sirviendo y vamos a dejarlo de este lado. Acá veamos ya solo con la línea. Voy a cargar, permítame, vamos a cargar acá la línea y podemos observar que esta es la dirección que me están indicando. Pero ¿qué necesito? Pues medir 3 unidades, que sería 1 más o menos por acá, 2 y 3 unidades. Podría hacerlo con una regla y a partir de eso pues yo definir a que aquí ya aparece el punto que nosotros estamos trabajando. Algo similar va a ocurrir con el sistema de 140 grados, es decir, ya el segundo
el segundo elemento que usted ve acá. Aquí puede ver que ya voy a trabajar hasta 90 y vamos a buscar 140. Esta es una cuestión aproximada, más o menos me tira por acá este sistema. Yo lo puedo dejar señalizado como por acá. Y bueno, ya en función de eso nosotros definimos que, sí, perfecto, ya tenemos acá nuestro sistema angular, ya tenemos una idea por dónde va a pasar nuestro dato. Y bueno, pues recuerdo nuevamente que aproximadamente por acá vamos a tener, en este caso, los 140 grados. Aquí sería de acá hacia acá. ¿Y cuántas unidades son? Son 4, entonces debo de recordar 4 unidades. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 unidades, entonces con una regla nos quedaría mucho mejor y aquí tendría ya el punto para poder definir claramente el sistema angular. Y así voy a seguir midiendo, en este caso el de 320 grados que estaríamos acá estableciendo. Y bueno, pues en función de eso, pues también podemos trabajar. Acá tenemos ya nuestro sistema es 320 y 320, si usted se da cuenta, pues vamos a tirar una línea, está como por acá, más o menos. Vamos a dejar marcada acá este sistema, vamos a quitar este. Bueno, ya al tenerlo definido, ahora sí, ya tengo una idea de por dónde está nuestra gráfica. ¿Cuántas unidades me tengo que mover? Pues me dice que me tengo que mover solamente 2 unidades. Entonces nos movemos con una idea inicial de la cual ya tenemos 1 y 2 y nos damos cuenta de que aquí aparece ahora nuestro vector aproximadamente y tiene un recorrido angular de acá para acá equivalente a 320 grados. ¿Qué pasaría si en este caso viene y me generan un ejercicio en donde ya tengo un sistema negativo, por ejemplo? En este caso vamos a definir la condición negativo, vamos a suponer un ejercicio acá muy sencillo en donde me dice que yo voy a tener, por ejemplo, una magnitud y le vamos a colocar de 4 unidades y también vamos a tener un sistema angular, solo que ahora le voy a decir que es equivalente a menos 40 grados. Bueno, ahora nos toca resolver este ejercicio que tenemos acá dispuesto. Inmediatamente vamos a buscar nuestro transportador, que es solo una idea general de lo que nosotros tenemos. La ubico directamente en este sistema y al tener esto, pues voy a buscar 40 grados, solo que ahora en una dirección diferente. Es decir, siempre voy a iniciar desde el eje X positivo y voy a buscar mis 40 grados. Entonces me doy cuenta que aquí ya tengo 10, 20, 30 y por aquí está los 40 grados. Significa que voy a lanzar una línea aproximadamente por ahí. Bueno, voy a dejar la línea, vamos a ver si la logro mover todo esto. Bueno, se va a mover con todo y todo, pero ya tengo una idea de cómo va a estar esta nuestra línea, que en este caso va a estar aproximadamente por acá. El vector tiene esa característica que media vez posee magnitud, dirección y sentido, y si este no cambia va a seguir siendo el mismo vector. ¿Cuántas unidades necesito? Pues necesito 4 unidades, entonces me movilizo y decimos efectivamente ya vamos a tener 4 unidades. Si digo tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 unidades, inmediatamente coloco un punto y ya acá puedo definir algunas situaciones muy especiales que cotidianamente debemos ir entendiendo dentro de los diferentes procesos que vamos a tener. Por ejemplo, podemos definir que el ángulo, si me lo pidiesen en posición estándar, sería un ángulo de acá hacia este lado. Es decir, a 360 grados voy a tener que restarle los 40 y esto equivale a decir 320 grados. Y ese sería el ejercicio que nosotros estaríamos empleando al momento de referirnos a una expresión de este tipo. Bien, iniciamos con este otro ejercicio en donde nos piden que haya la magnitud y la dirección de las siguientes condiciones vectoriales. En este caso, la condición vectorial es que encontremos un R, que en este caso va a ser la sumatoria de A más B más C de cada uno de los vectores que está propuesto y justamente usted puede evidenciar que los vectores están acá bien establecidos. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Como es una suma, bueno, sencillamente lo que voy a hacer es que tomo los primeros elementos de este sistema, 2 menos 1 y menos 3, y la suma de ellos respetando signos se convierte entonces en el primer componente de mi sistema. Insisto, 2 menos 1 menos 3, respetando signos como usted lo puede evidenciar. Luego,
voy a tomar la segunda parte de los elementos, que serían los componentes y voy a generar la suma para cada uno de ellos. Y en este caso me quedaría 3 más 4 más 2. Ya ahí sencillamente, y lo sigo definiendo como un vector, y acá ya establezco el resultado, mejor dicho, y este se le conoce como la resultante vectorial. Entonces, a esta expresión 2 menos 1, 3, efectúo el procedimiento y me va a quedar como respuesta. En este caso, vamos a poder evidenciar 2 menos 1 da 1, menos 3, me quedaría menos 2, y el otro resultado me quedaría 4, 6, sería 9. Y este sería nuestro vector resultante. Pero de ese vector resultante, ¿qué es lo que me interesa o qué me debe de establecer? Pues hallar la magnitud. Y para hallar la magnitud simplemente definimos que mi resultante, ojo que ya no lleva el símbolo en la parte superior, el subrayado, viene y me quedaría como menos 2, el cual tengo que elevar a su cuadrado, más 9, también que debo de elevar a su cuadrado. Debo de tener mucho cuidado al momento de ingresar estos resultados a la calculadora, y bueno, pues me obtendría un resultado de 85 en radical. Frecuentemente nosotros en un examen pedimos dos decimales. Entonces nosotros debemos de colocar ahí la raíz de 85, que equivale aproximadamente a 9.22. Y este sería el sistema o la representación que tendría eh, la magnitud de este sistema de vectores. Luego me piden hallar el ángulo, y para hallar el ángulo pues definimos que nuestro ángulo va a ser igual a una tangente inversa, según lo que vimos en la parte teórica, de y dividido dentro de x. Esto es igual entonces a una tangente inversa de y. Me voy a buscar el valor de y de mi resultante, que sería 9, y lo voy a dividir dentro del otro resultado, que sería x9, que sería menos 2. Entonces me quedaría en 9 partido menos 2. Y al tener este resultado, como nosotros estamos observando en pantalla, pues solamente nos toca verificar a través de un gráfico qué es lo que ocurre. Bueno, para mientras les voy a comentar que aquí el resultado es menos 77.47 aproximadamente. Bien, ahí está la representación del sistema angular, y bueno, ahora voy a buscar graficarlo. Y en este caso me doy cuenta que tengo menos 2 unidades. Aquí puede ver usted 1, 2 unidades. Acá están las 2 unidades de la que me están hablando. Bueno, al tener esto, coloco acá el punto que es el que me interesa, y luego vamos a tomar en este caso el otro valor, disculpen acá el movimiento, de 9. Y en este caso pues aquí ya tengo hasta 5 y tendría que irme hasta 9. Voy a colocar acá y mover un poquitito mi pantalla para que podamos apreciarlo, y me va a quedar que aquí tengo, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 6, 7, 8 y 9 estaría por acá al borde de este sistema. Y si nos damos cuenta, este dato que nosotros estamos viendo es mucho más práctico considerarlo del lado de donde termina nuestra medición. Es decir, me refiero acá, es mucho más práctico y de hecho sería lo recomendable. Y si ya nos habíamos dado cuenta que hasta acá llegaba, significa que de aquí para acá voy a tener una línea que va a representar la magnitud de dicho vector, en donde tenemos 9 unidades. Ahora que nos corresponde trabajar el ángulo, entonces, ¿cómo voy a ubicar el ángulo? Me doy cuenta que X, voy a elegir el X del lado de la componente que yo tengo. En este caso, aquí estaría la componente. Y me doy cuenta que a partir de esto, vamos a borrar esto de acá, una gran disculpa, vamos a borrar solo las componentes, y me voy a dar cuenta que el ángulo viene de acá para acá y está a favor de las manecillas del reloj, significa que es negativo, y este es el menos 77.47, y este sería pues el ángulo que nosotros estaríamos trabajando. Pero puede ser de que el profesor, al momento en que le pida el resultado, le diga
que quiere el ángulo pero en posición estándar. ¿Qué significa posición estándar? Que la posición estándar nosotros debemos de reflejarla respecto al eje X positivo. Entonces este debería de ser el ángulo en posición estándar. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, me doy cuenta que de acá para acá tengo un ángulo de 180 grados, entonces definimos que a 180 grados le vamos a restar ese 77.47 y ya vamos a encontrar el ángulo en posición estándar que me va a permitir pues responder tranquilamente a esta interrogante y voy a tener que es 102.53 aproximadamente el ángulo en posición estándar que nosotros vamos a estar obteniendo. Mi recomendación es que siempre dejemos este dato en esa posición estándar. Tenemos este otro ejercicio que es muy parecido. Voy a utilizar nuevamente los vectores que me han indicado con anterioridad. Y bueno, ahora lo que va a cambiar es la resultante, que en este caso usted puede ver que es A menos B menos C, recordando que todos son vectores. Bien, como me piden ayer nuevamente la magnitud y la dirección, nuevamente encuentro la resultante a nivel vectorial y voy a colocar todos los valores de A. Cuidado con los signos, que es lo que me interesa. En este caso vengo y voy a copiar el número 2 y ojo, aquí ya me dice menos B. Este está negativo por culpa del menos que aparece acá donde está B. Este pasa a ser con signo cambiado. Entonces viene y usted se va a quedar como más 1. Lo mismo va a suceder con este menos 3 por culpa del negativo que aparece ahí, aparecerá ahora como más 3 y ya tengo esta condición. Voy ahora y voy a copiar este 3 que sería el otro valor, este 4, pero por el signo C que tiene negativo se convierte en menos 4, siempre tengo que multiplicar el signo y menos aparece también menos 2, siempre voy a tener que multiplicar los signos, les digo, para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, al tener esto ya generamos una resultante y me quedaría 2, 3 más 3, me quedaría pues 6 como un primer vector. Y luego este vector o mejor dicho, esta componente 6 va a tener un acompañante que sería 3 menos 4 menos 1 menos 2 sería menos 3. Y este sería ahora el vector que nos estaría acompañando. Inmediatamente encontramos en este caso la condición para la resultante en términos de un escalar y que le quedaría 6 cuadrado más, ojo, menos 3 elevado a su cuadrado en términos de raíz cuadrada. Entonces ya tendríamos allí el ejercicio y me quedaría como 45. Y en este caso me pide el radical de este sistema. Inmediatamente encontramos el radical de esta expresión y aproximadamente me quedaría 6.71. Y esta sería la magnitud en este caso de este sistema de vectores. Ahora me piden hallar el ángulo y nuevamente vengo y vamos a definir que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de y partido x. Y ya sabemos que es menos 3, lo copio, dividido dentro de x, que sería el otro valor que aquí usted puede apreciar. Entonces ya con eso me quedaría la condición de menos 3 dividido dentro de 6. Tengan siempre cuidado de que su calculadora esté bajo el término DEG para que pues no tengamos ningún inconveniente y usted pues fácilmente pueda obtener su resultado. En este caso me dice que es menos 26.57 aproximadamente. Bueno, inmediatamente vamos a graficarlo para ir entendiendo qué es lo que ocurre. Primero me voy a ir al sistema de la resultante que usted lo puede ver acá. Dice que son 6 unidades en X. Me voy a tirar de acá hasta 6 aproximadamente por acá. Y luego me voy 3 unidades que están hacia abajo. Es decir, vengo y digo 1, 2 y 3 unidades y ya aparece acá el punto. Entonces inmediatamente vengo y trazo la línea que va a representar a este vector, en donde este sería la parte final del vectorcito. Y ahora tengo un ángulo que es de 26.57, entonces muy importante, me doy cuenta que el eje X de este sistema o de este vector, aquí las puede ver en componentes, es este lado. Y el 26.57 empieza de acá y como es negativo se va en este caso a favor de la manecilla del reloj y este sería el menos 26.57 que le va a permitir pues detectar cuál es el sistema angular de esta dirección y de este vector.
Vamos a la parte final de este video y en este caso también podemos darnos cuenta que los vectores pueden representarse de otra forma. Por ejemplo, tengo el vector que sería 2i más 3j. Esta representación que nosotros estamos realizando, el ij, es un sistema direccional. El i siempre va a estar en el eje x y el j en el eje y. Bueno, sin medir palabra, podemos decir que este vector es equivalente a decir 2,3, es decir, es la misma información que nosotros venimos trabajando. Puede ser también de que el vector me digan que tengo un vector b, que en este caso lo vamos a definir como menos 3i más 2j. Bueno, podemos observar claramente que esto es lo mismo a decir menos 3,2, es decir, que el componente x no cambia para nada, en este caso la designación, y si tuviese un cambio, el y va a forzarnos a que lo trabajemos sobre el eje x. Y claramente podemos observar también que tenemos una expresión en donde ya aparece el término j, que significa debe de graficarse sobre el eje y. Y al tener esto, nuevamente nos pueden pedir, mire, por favor, encuéntreme la suma entre A y B a nivel de este nuevo término que estamos viendo de sistema direccional. Entonces, lo que voy a hacer es tomo el valor I con el valor I y solamente efectúo el procedimiento. Me quedaría 2 veces I menos 3 veces I. Colocamos una coma y luego voy a tomar los otros términos que están bien definidos, que en este caso serían los j que establecemos, y me quedaría 3j más 2j. Esa sería una fórmula a trabajar y estas serían pues las componentes. No hay necesidad de encerrarlo acá, simplemente decir que 2i menos 3i es equivalente a menos i y que 3j más 2j es equivalente a más 5j. Y esta sería el resultante o el vector que nos están pidiendo acá, que sería pues el resultado entre la suma de a y b. Y podemos también dejarlo como menos 1,5. Muy bien, compañeros, vamos con otro ejemplo. Dice, exprese como pareja ordenada. Puede ser que en algunos casos me generen una pareja de esta forma, es decir, me van a dar la magnitud. Por ejemplo, me pueden decir A vale 6. Si se da cuenta, no tiene este subrayado, significa que estoy hablando de un escalar, es la magnitud, y me van a dar un ángulo que equivale a, por ejemplo, 60 grados. Y me piden que por favor encontremos las componentes. Bueno, como hemos visto en la parte teórica, cada vez que nosotros tenemos un triángulo o una expresión, mejor dicho, de forma rectangular y en ellas yo expreso un vector, como usted puede ver acá en la figura, yo puedo obtener esto que sería nuestro ángulo, nuestra dirección, tenemos el sentido, que sería en este caso la dirección específicamente de la flecha, y la magnitud, que sería el largo de toda esta situación que nosotros estamos indicando. Pero necesitamos hallar componentes, entonces, ¿quiénes serían las componentes? Pues la componente aquí tendríamos la componente en x, que simplemente le vamos a llamar x, y acá nos damos cuenta que tenemos una componente que simplemente le vamos a llamar y. Bajo este contexto decimos que x siempre va a ser igual a la magnitud del vector, que frecuentemente se trabaja o se establece de esta forma, la magnitud del vector multiplicado por un coseno del ángulo. Y tengo la expresión para y, que también es la magnitud del vector, en este caso multiplicado por un sen del ángulo. Para nuestro caso y ejercicio específico en donde nos están pidiendo que por favor encontremos los componentes para este sistema, pues bueno, lo definimos de la siguiente forma, que x va a ser igual a 6 multiplicado por el coseno de 60 grados, y voy a tener acá una resultante, y vamos a tener que y es igual a seno de sen de 60 grados, y también vamos a tener una resultante. Muy importante que la calculadora está en la modalidad DEG, como hemos estado señalando durante el video que estamos trabajando. Entonces tenemos 6 por coseno, en este caso de 60, y me da como respuesta 3. ¿Qué significa este X? Que la distancia que hay del sistema sobre el eje X directamente es de 3 unidades. Y si en este caso nos piden cuál es la distancia que aparece con el sistema en Y, específicamente para este caso, aquí tengo de que la respuesta me sale 5.25
120 aproximadamente. Entonces vamos a arreglar este numerito para que se logre ver muy tranquilamente. Y esas serían las componentes, es decir, que este se convierte en la condición que le permite pues hallar las componentes. Este me quedará como 5.20. Bien, para este ejercicio nos piden hallar la magnitud y la dirección de la resultante de esta familia de vectores que está pues en posición respecto al origen, como usted puede ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, y mi sugerencia es que todo dejémoslo en posición estándar. Hablo del sistema direccional. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene ya este ángulo, voy a utilizar o voy a encontrar para este vector que tiene una magnitud de 120, voy a verificar de que su posición esté estándar y efectivamente está estándar, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? De que el ángulo parte en este caso respecto al eje X positivo y ahí estamos, no habría ningún inconveniente para poderlo procesar. Bueno, pero me doy cuenta que ahora la expresión de 60 no está en posición estándar, entonces la convierto en posición estándar porque va a ser una forma mucho más fácil y no tengo que manejar signos para poderlo controlar. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar una dirección de acá para acá, espero que lo pueda ver, y esa dirección, si usted se da cuenta, aquí tengo 90 grados y le voy a sumar el dato que aquí sería este de 60 y vamos a obtener un total de 150 grados y esa sería la posición estándar del sistema. Lo mismo voy a hacer con en el otro caso, voy a partir de acá y me voy a ir en esta dirección para el caso del vector de 55 y me doy cuenta que acá justamente tengo 90 grados, aquí tengo 180 grados y aquí voy a tener 270 grados en posición estándar. Entonces ya conozco el ángulo, que en este caso sería 270 grados. Al tener esto, voy a hallar algo que se llama componentes y vamos a trabajar la componente denominada X y vamos a trabajar la componente que la vamos a denominar componente Y. Vimos hace un momentito que las componentes las podemos encontrar muy fácilmente y en este caso voy con el primer vector, sería 120 que sería su magnitud y lo voy a multiplicar por un coseno, en este caso de 72 grados. Y para el otro caso me quedaría 120 multiplicado por un seno de 72 grados. Luego vamos a tener la condición para el ángulo o la fuerza o la magnitud de 98 que me están dando y digo 98 y vuelve a ser coseno como está en posición estándar, ya no tengo que ver signos, si va a la izquierda, si va a la derecha, porque también esa es una técnica que me permite encontrar las magnitudes vectoriales. Aquí ya no me interesa, ¿por qué? Porque todo está en términos de una posición que se le conoce como posición estándar. Entonces tenemos que 98 me quedaría por coseno de 150 y 98 me quedaría la expresión de sen de 150. Finalmente tengo el vector de magnitud 55 y en este caso pues vamos a tomarlo nuevamente 55 y como ya está en posición estándar yo sé que va hacia abajo, que es negativo, pero por el hecho de tener un ángulo en posición estándar no tengo que colocarle ningún signo, entonces simplemente voy a colocar acá 55 coseno y voy a marcar 270 grados, pero ojo, esto tiene que estar en posición estándar y aquí ya voy a colocar los resultados que vamos a estar obteniendo. Genero y encuentro la sumatoria de cada una de ellas y efectivamente ya tendría acá mi resultado. Bien, entonces ahora ya vamos a colocar las respuestas que corresponden y vamos a entender que para el componente X me queda un resultado menos 47.79 unidades. Si se da cuenta, al ingresar a esa calculadora, eso sí que esté en una modalidad D o DEG, como comúnmente le llamamos, que serían degradianes, por favor es muy importante que usted tenga este dato de esta forma en la calculadora porque todos los datos se los estamos brindando en términos de grados. Y para la siguiente componente, que sería la componente Y, vamos a tener 108.12
como resultante de este sistema. Y ya tenemos acá nuestra componente. Al tener este sistema de componentes, ahora sí, ya puedo hallar algo que nosotros hemos visto en ejercicios anteriores, ya puedo hallar la resultante. Y en este caso me dice que la resultante ya la tengo como vector, la voy a colocar acá, es igual a menos 47.79,108.12, que sería nuestro vector. Bueno, ahora voy a hallar la resultante que la voy a colocar hasta acá. Mi resultante va a ser igual. Aquí tengo un pequeño problema, ya no debo de colocarle el símbolo arriba porque ahora ya voy a encontrar el escalar. Y en este caso sería menos 47.79, ojo, elevado a su cuadrado. Y le voy a sumar el 108.12 también elevado a su cuadrado. ¿Y qué me interesa? Sacarle raíz cuadrada. Al ver el dato, pues me quedaría un resultado de 13.973.81 y al sacarle la raíz cuadrada a esa cantidad me quedaría de 118.21 unidades. Y este sería el resultado que comúnmente nosotros le denominamos la magnitud del vector o la magnitud de la resultante. Y el ángulo de una vez lo vamos a obtener como una tangente inversa. De una vez voy a ingresar el dato de 108.12 dividido dentro de menos 47.79. Y este me da un resultado aproximadamente de menos 67.98. Bueno, recuerde que hemos platicado de que una representación se puede dar en términos de un sistema que nosotros hemos denominado posición estándar. Entonces lo primero que voy a hacer es ubicar dónde está el vector resultante y en función de eso generar las condiciones. Me dice que me voy a ir menos 47.79 hacia el lado izquierdo en X. Voy a tener un aproximado más o menos por acá. Ese sería mi primer dato. Y luego dice que tengo 108.12. Si aquí tengo 90, 108 lo vamos a dejar pues como por acá para que tengamos una mejor idea de lo que está ocurriendo. Entonces lo vamos a dejar como por acá. Aquí está. Y si nos damos cuenta, aquí justamente va a aparecer el vector, que lo voy a dejar en amarillo, y va a salir directamente hacia el punto. Y este sería el vector resultante. Y si se da cuenta, nuevamente voy a tomar el eje X en donde está la componente que es justamente acá y a partir de esto se lo voy a colocar acá con otro color de ese sistema. El ángulo va a estar de aquí para acá, vea la dirección que se tiene y ese ángulo equivale a menos 67.98 grados. Pero si lo quiero en posición estándar, entonces voy a encontrar el ángulo en posición estándar y me va a quedar, tengo todo este dato que sería 180, al cual le voy a restar los 67.98 y ya tenemos el ángulo en posición denominada estándar, equivalente a 112.00.